Now, or start. Perfect. Okay, we're recording on both. So Great. everyone's ready. 3, 2, 1, broadcast. Hi everyone, welcome. Hola We a todos, bienvenidos. Vamos a esperar un minuto más para que se unan más personas a la sala. Muchas gracias por unirse esta mañana, tarde o noche, lo que sea, dependiendo de dónde sean ustedes. Okay, I think we'll go Muy ahead and bien, get started. creo que vamos a empezar. Tenemos mucho contenido muy emocionante el día de hoy. Mi nombre es Jessie Worker, yo estoy con el World Resource Institute. De nuevo, muchas gracias por unirse con nosotros en este webinar como parte de la Semana de Gobierno Abierto que está siendo organizada la Organización de Gobierno Abierto. Y van a escuchar de un trabajo que ha tomado varios años. Este webinar es de estrategias de datos abiertos para acción climática. Esto tiene que ver con el trabajo que ha hecho el WRI, que ha hecho con el Carta de Datos Abiertos, el gobierno de Uruguay en Chile y apoyado por el Gobierno Interamericano de Desarrollo. Queremos expresar nuestra gratitud a quienes nos han apoyado, a los donantes y a los aliados del gobierno y sociedad civil que trabajan con nosotros para hacer esto posible. Lanzamos un paper en marzo sobre los beneficios, los retos y las estrategias para implementar datos abiertos para la acción climática, y queremos compartir algunos de los puntos más importantes de este paper. Y después tenemos un panel increíble de expertos de alrededor del mundo que van a hablar sobre esta presentación, y también vamos a algunas preguntas para ellos. Esperamos tener tiempo para preguntas y respuestas al final. Y quiero asegurarme de que todos los que están más cómodos escuchando en español sepan que pueden dar clic en el botón de su pantalla de Zoom que dice español, y eso les va a llevar a la sala de interpretación para español. Muchas gracias a todos y creo que vamos a comenzar con la presentación. Give me just 1 second. Denme un segundo, por favor. Okay, wonderful. Muy bien. Ahora voy a ir directo al punto. ¿A qué nos referimos con datos abiertos? Si no son unas personas relacionadas con datos abiertos, antes que nada quiero dar un contexto general de esto. Si no saben del WRI, el Centro de Gobernancia, en donde trabajo muchísimo con otros programas, pero nos enfocamos en investigación de datos, construir redes, integrarlas con sociedad civil e integrar principios de gobernanza como transparencia, participación y rendición de cuentas dentro de sus políticas. ¿A qué nos referimos con datos abiertos? Esta es la definición más breve que he encontrado y fácil de saber. Estamos hablando de datos disponibles públicamente que pueden ser accesible universalmente y prontamente, usada y redistribuida libre de cargo. Esto no debe ser algo que sea en un PDF, debe ser algo que es fácil de usar y reusar. La siguiente pregunta es, ¿por qué estamos teniendo esta conversación de datos abiertos y acción climática? Y es importante reconocer que el Acuerdo de París establece lo que ellos llaman un esquema de transparencia mejorado. Para aquellos que no están dentro de este espacio, les quiero resumir brevemente. Lo que hace es
llama a los países para que provean más inventarios para que estos países den esos inventarios y deben de estar usando estas mismas métricas para que puedan comprender qué acciones están haciendo los países para reducir sus emisiones y bajar a una temperatura crítica. También para que los países reporten su progreso en implementar sus contribuciones determinadas a nivel de nación, para saber que los países digan al mundo, esto es lo que estamos haciendo para mitigar las emisiones y contribuir al cambio climático. Este progreso está dado dependiendo con lo que las políticas que los países determinan nacionalmente. Y también hay una obligación para que los países que están proveyendo apoyo e información en este apoyo, y hay una invitación para que los países que reciban ese apoyo para proporcionar la información del apoyo que reciben. Y hay una invitación para que provean de la adaptación y los impactos. Es información muy importante, pero quiero resumir porque eso no es suficiente. No hay requisitos de datos abiertos, así que las personas no tienen obligación para los países que hagan que los datos que ellos recolectan sobre cambio climático, los datos del impacto no están abiertos para participantes o interesados. Algunos ejemplos son emisiones de sectores, impactos de las acciones que los países están haciendo, detalles de las implementaciones, la vulnerabilidad, los detalles, las diferentes políticas y cómo se está impactando el impacto, los co-beneficios, los riesgos para grupos vulnerables, etcétera. Hay muchos otros tipos de datos que las partes interesadas identifican como útiles para su involucramiento en hacer políticas y que no hemos visto. Y ese es un punto que queremos hacer. Si salen con algo, queremos decir que la gobernanza doméstica es fundamental para el éxito de la acción climática. La UNFCCC trabajó mucho en tener países involucrados en tener una meta de temperatura. Pero es importante que esta falta de exigibilidad hace que debemos poner atención en lo que los países están haciendo y eso incluye la transparencia. Y por eso estamos hablando de datos abiertos. Quiero hablar de algunos puntos de éxito para esto. Sabemos que si tienen proporcionar gobernanza de apoyo a través de políticas, coordinación, mecanismos. Sabemos que si las iniciativas de datos abiertos continúan a involucrarse con usuarios de datos para construir confianza de que esto es algo que va a ser continuo, que va a ser responsivo a las necesidades de los usuarios y de la sociedad civil en el sector privado y a través de los gobiernos. Sabemos que va a ser un tema en muchos países, tanto desarrollados como no desarrollados, por compartir información a través de secretarías u oficinas de gobierno. También sabemos que la transparencia que modelemos tanto doméstica como internacional a través de iniciativas de transparencia para asegurarnos de que hay suficiente capacidad táctica e infraestructura. Al abrir los datos de más de una década nos damos cuenta de que no es suficiente para diferentes usuarios y comunidades que pueden no tener o que no puedan estar involucrados o que estén marginalizados, no tienen acceso a los mismos datos que están disponibles y están afectados para la toma de decisiones y debemos alcanzar diferentes audiencias. ¿Por qué la comunidad climática debe poner atención? Cuando los factores de éxito están en lugar, sabemos esto a partir de la investigación que hemos obtenido. Se reduce la corrupción, mejora la eficiencia en el desempeño de los gobiernos, mejora la confianza con el público y ayuda a resolver problemas. Es crítico para los datos abiertos que puedan tener un problema, que aborden este problema. Por supuesto, es cambio climático y los gobiernos y los países pueden identificar los tipos específicos de retos de clima y la mitigación que deben hacer y por lo tanto los datos abiertos deben ser
una parte crítica de cómo abordan esto. Los partidos, y tenemos expertos en nuestros paneles que pueden hablar de esto, están negociando la siguiente parte de lo que pueden hablar del empoderamiento climático y a partir de la siguiente reunión en noviembre en Glasgow sobre lo que los países han hecho y debe de reforzar los resultados y lo que el siguiente programa de trabajo debe verse. Finalmente, la coordinación y la rendición de cuentas son absolutamente críticos para una buena gobernanza a través del gobierno, de no dejar a nadie atrás y traer a todos los interesados en esto para asegurarnos de que esto es efectivo y de que hay suficiente exigibilidad e implementación y que los gobiernos rindan cuentas a las sociedades civiles. Esto se tiene que hacer a través de la CCC. Eso es algo que los datos abiertos pueden ayudar a la sociedad civil a entender lo que están haciendo los gobiernos, qué información está disponible y cuáles son los retos de acción y acciones que están tomando el gobierno. Este es el paper que lanzamos. Voy a ir muy rápido aquí. Nuestra audiencia fueron autoridades de gobierno nacionales. Trabajamos a través de la OGP y nos dimos cuenta que algunas veces los datos abiertos y las oficinas de clima no siempre estaban relacionadas. Eso está mejorando en muchos países, afortunadamente. En los dos países, en Uruguay y Chile, donde pudimos hacer esto, las dos agencias trabajaron juntos en estos talleres intergubernamentales y sociedad civil y pudieron hablar de qué tipos de datos abiertos eran prioridades para esos proyectos. Nos hemos asegurado, basándonos en la literatura internacional, son las estrategias de datos abiertos que abordan la implementación y proporcionan recomendaciones. Todo está dentro de ejemplos de países. Si están dando ejemplos intentando implementar una acción climática, recomiendo que puedan ver este trabajo. Ahora me gustaría dar la bienvenida a nuestro panel diverso y muy estimado por hacer este tiempo. A Brian Contreras Aguayo es un ingeniero ambiental de la Oficina de Cambio Climático del Ministro del Medio Ambiente de Chile. Está participó en este trabajo, en este taller. También tenemos a Gabriela Burdiles Perucci, directora de proyectos en FIMA, una ONG que está basada en Chile, una gran observadora que es muy activa en el clima y en la gobernanza del clima. En adición a esto, Gabriela está a cargo de trabajar con comunidades. Tenemos a Pierre Kanowski. Pierre es del Banco Mundial. Es un especialista de desastres. Trabaja en regiones a través de África, Europa y el Caribe. Y trabaja con diferentes tipos de datos. Finalmente, Meg Pin es una Climate Program Associate del WRI. Está trabajando con la plataforma de Climate Watch, que si no saben de ella, ella estará feliz de compartirles. También trabaja con inventarios de gas y ha hecho diferentes contribuciones a estrategias de largo término. Me da la bienvenida. Creo que terminó la presentación y vamos a seguir con nuestros panelistas. Voy a parar mi pantalla. And so for my first question, y para mi primera pregunta, me gustaría comenzar con Brian. Brian, tú trabajas con el Ministerio de Clima en Chile y también, además del acceso a la información como parte del empoderamiento climático. Me gustaría escuchar de ti hasta qué punto Chile ha adoptado este enfoque. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Primero que nada, necesito decir que hacer un repaso rápido de lo que hemos hecho en cambio climático. Por ejemplo, el plan de acción en cambio climático, que es de 1917 a 2022. Hay una acción que dice crear tecnología, una plataforma tecnológica
con toda la información relacionada con cambio climático, incluir un principio de transparencia con datos abiertos, también un plan de adaptación nacional que es de 2014, que dice sobre estos temas, esta información, datos abiertos, así como en 2015, pero ahora recientemente hemos actualizado el NBC y hay todo un compromiso sobre desarrollar estas capacidades y esta estrategia de clima que tiene que ver con el empoderamiento climático. Y este ONG tiene diferentes elementos. Uno de esos es disponibilidad pública de los datos que facilite el diseño e implementación de la acción local. Ese es el compromiso, lo que el compromiso dice. Así como pueden ver, no hay algo específico que diga datos abiertos, pero es lo que pensamos cuando tenemos este taller y este enfoque para estos datos abiertos, o este enfoque de datos abiertos. Así que ahora lo que estamos haciendo, estamos trabajando en el diseño de esto. Hemos trabajado con un taller con diferentes interesados. También tenemos ese trabajo con el apoyo de la Carta de Datos Abiertos del WRI, con todo lo relacionado con los datos relacionados al clima. Y ahora estamos retomando este trabajo e intentando analizar estos datos para finalmente subirlos para el portal de datos abiertos del gobierno. Y los beneficios, veo muchos de ellos, pero como dijimos antes, para la implementación de políticas en general y en particular aquellas de cambio climático, transparencia, por supuesto, en donde más veo beneficios es en esta agenda, donde para aquellos que no saben, tiene 6 elementos: educación, capacitación, sensibilización, participación pública, acceso a la información y cooperación internacional. Creo que este enfoque de datos abiertos es básico para todos estos 6 elementos. Finalmente, quiero decir, o quiero dar un ejemplo. Recientemente lanzamos el ArcClim, que es un atlas de riesgo climático. Es básicamente una plataforma en la web que ya está ahí, que concentra varios mapas de cambio climático de diferentes sectores, agricultura, minería y otros, y tiene los impactos del cambio. Estos cambios de impacto hablan también de la productividad en agricultura, en algunos frijoles, por ejemplo, el riesgo de inundaciones, mortalidad prematura por el cambio en la temperatura, riesgo de fuegos o de incendios, diferentes riesgos organizados en estos 12 sectores. Y esto ha sido muy importante y muy útil, porque esta es una resolución de municipalidades. Entonces, algo muy local. Las personas en los territorios, en las otras regiones de Chile, en este nivel de municipalidad, pueden ver su información de riesgos relacionada con el clima y pueden descargar esta presentación, hacer su propio análisis que apoya la toma de decisiones. Esto no es totalmente abierto porque puedes bajar su información en un Excel, también en GeoJSON para la parte de
información geográfica. Por eso está ahí, es público y está accesible. Esto ha sido una cosa muy, muy buena para acción climática en ese territorio específicamente. Thank you, Brian, for that. Muchas gracias, Brian, por eso. Es un gran panorama general y me imagino que va a haber un interés al final sobre qué detonaron estas plataformas. Nos gustaría saber de ello. Gabriela, tu non-profit FEMA trabaja en una variedad de formas para promover la gobernanza del clima y tener un ambiente saludable. El acceso a la información es un punto importante de este trabajo. ¿Nos puedes decir desde una perspectiva de sociedad civil cómo los datos abiertos pueden promover la transparencia y permite a la sociedad civil, que creo que eso es crucial, a participar de forma más significativa en la toma de decisiones? Muchas gracias, Jessie, y hola a todos. Gracias por la invitación. Creo que para comenzar, la idea del principio de la Declaración de 1992 es importante llamar este principio. Esa es la parte del desarrollo sostenible en temas ambientales y en temas de cambio climático. Es importante en la toma de decisiones o en los procesos de toma de decisión. Este principio dice que la mejor forma de lidiar con esta decisión es con todos y todos los ciudadanos a los que les conciernen estos temas que se involucran en estas decisiones. Entonces, es importante en temas ambientales tener acceso a la información, también en cambio climático, pero esta información muchas veces es muy compleja y está cambiando y generalmente requiere conocimiento técnico para comprenderla. Esa es nuestra experiencia también con las comunidades. Trabajamos con comunidades en todo el país y no es fácil acceder a esta información. No todos tienen conexión al Internet. Y también, como dije, necesitas algo de conocimiento en diferentes áreas para comprender esta información. También vemos asimetrías grandes sobre quién puede generar este acceso de información en términos de costos económicos, o también puedes ver algunos temas regulatorios o barreras, tal vez. Esta información en general es útil para tomar decisiones mejor porque las personas pueden participar en una forma mejor. Es importante en el caso de Chile para mejorar este acceso a la información. Y también es importante el acceso a la justicia, que también es el centro de nuestra organización, comunidades afectadas por este tipo de problemas. Si no tienes información, es imposible litigar, es imposible defender tus derechos. Y respecto a datos abiertos, creo que todo el progreso que hemos visto en tener más datos abiertos es importante porque diferentes organizaciones pueden usar esta información, pueden replicar esta información, pueden ampliar esta información y compartirla con cualquier persona y crear diferentes plataformas o iniciativas. Por ejemplo, quiero compartir con ustedes un ejemplo. Nosotros tenemos un programa que se llama Municipio Verde o Municipalidad Verde. Estamos usando la ley de acceso a la información para pedir a diferentes gobiernos locales o municipalidades cuáles son las diferentes políticas verdes que tienen. Por ejemplo, respecto al manejo o políticas de cambio climático, tal vez tienen planes de adaptación y perdimos esa información y la procesamos y la ponemos en un sitio web y estamos compartiendo esa información y también haciendo algunos talleres con las comunidades. Pueden acceder a esta información y llamar a sus autoridades para tener mejores políticas en sus comunidades o municipalidades. Por ejemplo, en esta elección por alcaldes, utilizamos un compromiso, 10 puntos con un compromiso, Municipio Verde. Así que todos los alcaldes tienen que comprometerse con los diferentes puntos y todos los ciudadanos pueden monitorear
que estos compromisos se están implementando. Ese es un punto, una herramienta muy, muy buena, pero no es fácil. Obtenemos la información de la autoridad porque hay una ley, pero algunas veces la información y las municipalidades tienen diferentes presupuestos. Entonces puedes ver municipalidades que tienen información rápida y te la dan en un Excel y otras solamente tienen diferentes documentos en datos muy, muy cerrados. Así que es muy importante hacer un progreso en este tema. Muchas gracias, Gabriela. Creo que de verdad tocaste un tema importante que espero que tengamos tiempo más tarde para hablar de eso. Los datos abiertos en sí no son un cambio en políticas. Hay otros pasos para llegar ahí. Y creo que realmente sobresaltaste lo que la sociedad civil como FIMA y otros están haciendo para hacer que la información sea más accesible y se pueda utilizar para cambio en políticas. Gracias por unas ilustraciones muy claras y ejemplos, Pierre. Trágicamente vamos a ver más desastres relacionados con el clima. Y por eso debemos mitigar e incrementar las ambiciones que tenemos. ¿No? Desde tu perspectiva global en el Banco Mundial, ¿cómo los datos abiertos apoyan a los gobiernos y comunidades para que construyan capacidades para mejorar su infraestructura, su modo de vida y tener estos impactos? ¿Algo sobre estas ideas de cómo hacer estas estrategias o estos impactos más efectivos? Gracias, Jesse, por la invitación. En los países, cambio climático de ambas formas. Tenemos colegas trabajando en esto y también en adaptación a cambio climático, reducir mitigación y el riesgo del clima. Sobre eso, para ser capaces de proveer las demandas, los proyectos que puedan apoyar estos servicios, necesitamos datos para proveer información sobre los riesgos. Primero que nada, es importante saber de qué tipo de datos estamos hablando, de los riesgos. Necesitamos datos que realmente expongan esto y que dé a las infraestructuras críticas. Cuando estamos hablando de cambio climático, cuando estamos hablando de inundaciones, estamos hablando de terremotos, necesitamos ese tipo de información para los diferentes proyectos en grupos de datos. Necesitamos hablar más de esto. Y ese es otro tipo de información muy importante. Y con eso también necesitamos combinar información, también considerando el acceso, análisis científicos que vienen de la vulnerabilidad de la población a diferentes países y diferentes riesgos, y también hablar de diferentes escenarios de cambio climático. Entonces son demasiados datos y de mucha incertidumbre para comunicar sobre la población en riesgo. Y esto es crítico para que esa información sea transparente, nada más para darles el derecho más preciso a esto, sino para que las personas acepten que van a estar tomando decisiones basándose en esta información. Entonces, la apertura y transparencia de esa información relacionada con los riesgos es crítica en todo el proceso desde que se está haciendo y la implementación de las decisiones. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces de forma muy concreta? Venimos del compromiso de transparencia a hacerlo ahora. ¿Qué significa hacer esto? Y creo que tenemos más tiempo para discutir algunos de los puntos de éxito. Cuando hablamos de datos abiertos, también hablamos del tipo de infraestructura que tienes. Necesitas infraestructura para la información y para eso tienes que poner en lugar procesos, gente que gestione esta información, que tenga presupuesto para organizar las iniciativas de datos abiertos que comenzaron o que están en el presupuesto.
Esas son cosas básicas, pero que son críticas para el largo plazo. También la provisión, diferentes elementos que deben de procurarse tener. Seguridad digital, eso no es fácil de hacer. Así que sí, hay muchas piezas diferentes que se tienen que juntar. No es fácil, pero es muy crítico porque esa es la única forma en la que puedes colaborar. Y para nosotros, los datos abiertos también son una forma de colaboración profunda. Cuando la gente empieza a colaborar, poner sistemas juntos, encontrar una solución, es cuando ves que la información se comparte. Es una forma de ver también los datos abiertos. Muchas gracias, Pierre. Nos das unos puntos muy interesantes. Me gustaría seguir con ello más tarde. También he visto que estos portales de datos abiertos empiezan muy bien y después se pierden. Y creo que sería muy bueno escuchar otros más tarde sobre qué tipo de protocolos institucionales tienen para mantener estos datos, estos portales. También los datos abiertos es un síntoma de colaboración. Me gusta eso. Hemos escuchado muchas veces que los gobiernos no es un reto encontrar los datos correctos, sino más bien contarlos y mantener que todas las partes compartiendo y colaborando y compartir estos datos. Así que gracias por eso, Mecpin. Tú trabajas en una plataforma que proporciona visualizaciones de datos, que ayuda a los países a entender qué están haciendo para atacar el cambio climático y el progreso que han hecho. ¿Nos puedes decir cómo esto ayuda a los diferentes usuarios a lograr el cambio y cómo incrementa el acceso a grupos de datos nacionales con estas herramientas globales que has desarrollado de las partes interesadas? Muchas gracias, Jessie. Debo decir que Es mi placer estar aquí y compartir la perspectiva que tenemos. Y para aquellos que no están familiarizados con esta plataforma de datos abiertos manejada por nosotros, nuestros datos proporcionan diferentes progreso y acciones en esto. Uno de los valores que vemos proporcionando Ensemble Watch es cómo traducir esta información que podría estar en formas diversas en sus compromisos a formas de acceso para los datos y convertirlas en herramientas dedicadas y módulos dedicados para algunos de los países que incluyen, así como diferentes módulos que hablan de flujos de gas. Desde el año pasado en particular, hemos estado enfatizando que este modelo se utilice para la comunidad y tenemos diferentes conversaciones con usuarios que son influenciados por medio de webinars. Así que contestando la pregunta, entender cómo estamos usando esta plataforma, cómo puede proporcionar, cómo puede ser más útil para ellos. Y nuestros usuarios son de sector público y privado, sociedad civil, diferentes institutos y también tienen un interés nacionales para los gobiernos. Cómo se está utilizando esta plataforma para comprender cómo se comparan con otros países y con sus regiones geográficas y haciendo planes de acción para que se implemente diferentes procesos y se mejore o potencien diferentes acciones. Estos datos están usados para desarrollar diferentes documentos, por ejemplo, agencias de desarrollo que proveen apoyo y construcción de capacidades en países que están informando su estrategia en diferentes países. También hay tipos de conversaciones para los usuarios.
Y también porque a nivel nacional y local se está determinada un lugar en particular en el lugar global para los diferentes temas. Por ejemplo, agencias de países y solamente hemos buscado comisiones nacionales. Nuestras plataformas de países en Indonesia ha trabajado con otras oficinas internacionales y aliados locales. Han trabajado para asegurarnos de que porque estamos recolectando por medio de nuestra herramienta, se crea una demanda para datos abiertos y para hacerlos más transparentes. Hemos tenido más países proporcionando más información. Así que estamos ayudando a la transparencia y tenemos muchas más solicitudes para implementarlo que en 2014. Así que estos indicadores en nuestra plataforma son los primeros pasos del esquema del marco de transparencia y tenemos que trabajar más para trabajar en ello este año. Antes de concluir, creo que debo mencionar que no somos las únicas iniciativas ahí afuera y que tenemos una plataforma con otros aliados y continuamos involucrándonos con otros temas para alinear nuestros esfuerzos. Y esta no es la única plataforma porque el instituto ya tiene otro compromiso de datos abiertos para hacerlo disponible y accesible al uso. Así que pido a la audiencia que revise nuestros recursos que puedan beneficiarse de estos datos abiertos que podemos ofrecer. Aquí me detengo. Muchas gracias, Megpin. Nos aseguremos en el chat que todos tienen la liga de del sitio de Climate Watch. Gracias. Creo que escuchamos algo muy importante, que es como en verdad intentan desarrollar Climate Watch con un ojo para ver lo que necesitan sus usuarios. Tienen muchos usuarios diferentes. ¿Cómo está ayudando a los gobiernos a entender cómo sus acciones se comparan con sus vecinos geográficos o sus vecinos de niveles económicos? ¿Cómo apoyan a la sociedad civil, comprender el progreso y el contenido de NDC? Han actualizado y revisado esto, esperando para ese punto crítico. Gracias, Corey, por darnos esos links en el chat. No sé si estás utilizando audífonos, pero había un problema para escucharte. No sé si es posible que puedas utilizar audífonos o si hay algún tipo diferente de audífonos. Si no, no te preocupes. Haré lo mejor para asegurarme de que todos pueden comprender. Muchas gracias. En mi experiencia, algunas personas con las que he hablado dicen, por supuesto que la acción climática debe ser llevada por los datos. Comprendemos eso. ¿Por qué datos abiertos? ¿Qué tiene que ver eso con la acción climática? ¿Por qué es relevante para la conversación crítica que está sucediendo? Hay muchas prioridades compitiendo y hay costos de frente. Y Pierre habló de algunos de esos, priorizando datos para países que no han empezado con ese camino, va a tomar recursos y también debemos mantenerlos actualizados o puede tener el efecto contrario de afectar la confianza del público para futuros esfuerzos. Así que comenzando con Brian, pero invitaría a otros a que contribuyan también. Los países tienen una obligación legal de ser transparente, pero ¿cuáles son las propuestas de valor para hacer que los datos relacionados con datos sean abiertos desde tu perspectiva? ¿Cuáles son los retos que ustedes has visto de primera mano, que has experimentado, que pueden ser técnicos, institucionales o políticos, a los que tú te has enfrentado? Podemos ver cualquier enfoque similar que has visto en otros países o que has visto en o sobre el área de riesgos o otras plataformas de datos abiertos. Sí, bueno, veo muchos beneficios en el acceso
la información del público, como lo dijo Gabriela también, permite que el actor o el interesado involucrado en estos temas, que es algo que queríamos, por ejemplo, esta estrategia de la que estamos diseñando, queremos más personas involucradas que esté exigiendo la acción climática y también llevarlos a supervisar lo que el gobierno está haciendo. Y si no es suficiente o si necesitan más, I just forgot the word, but I mean, so let them the capability of dejar la capacidad o la demanda. También otro beneficio que veo está relacionado con los gases de efecto invernadero. Hay que dejarlos hacer las emisiones y ver si estamos reduciéndolas efectivamente para alcanzar las metas de mitigación. También algo muy interno, este proceso de hacer los reportes y que en el esquema o en el marco del CCC, en el reporte de comunicación, si tenemos esta información disponible y abierta, entonces también será más fácil para nosotros para hacer este reporte. Sobre los retos, yo diría que la coordinación, que el Estado, el gobierno es grande. Hay muchas instituciones, todas ellas tienen sus propios procesos y cómo ellos publican la información. Que estar todos coordinados en este reto de publicar la información en un formato que sea accesible y abierto. También para educarlos, educar a la institución sobre este tema de datos abiertos y lo que es y por qué algo no está tan abierto o por qué PBS no es tan abierto, porque muchos suben información que los estados o el gobierno produce, están en este formato. Eso es lo que yo diría. Thank you, Brian. Muchas gracias, Brian. ¿A alguien más les gustaría responder esta pregunta? Yo puedo tratar. Creo que tenemos este tema de cómo los datos abiertos están ahí y debemos de comenzar desde el problema. Cuando hablamos del clima, debemos comenzar desde las políticas que estamos estableciendo en los proyectos y todo esto, y ver cómo los datos abiertos pueden ayudar a alcanzar esos objetivos. Yo creo que si tenemos muchos datos de emisiones, eso no es como esto funciona. Como funciona es, necesitamos pensar cómo vamos a aprovechar el hecho de que tenemos más datos y qué tipo de datos abiertos para que podamos lograr una meta en específico. Y permítanme dar un ejemplo. En Francia, sabemos que hay grandes emisiones para el país. Están en las casas y los edificios. Nuestra prioridad es reducir emisiones de algunos edificios y aislar los edificios o las casas. ¿Cómo hacer eso? Y cómo hacer eso de una forma que sea escalable. Y los datos abiertos pueden ser de ayuda si comenzamos a revisar los datos de estos edificios. Podemos crear un esquema en el que trabajemos para que la gente sea más fácil que entonces encuentre las empresas o el dinero para hacer el trabajo de aislamiento
o una nueva colaboración de diferentes organizaciones que trabajen juntas, donde puedan trabajar en estos edificios. Así que es muy importante que tiene que ser, que tiene que estar ligado a estrategia. Y algo muy bueno es que el cambio climático, tenemos la oportunidad de hacer eso. Y podemos trabajar con cualquiera que trabaje a nivel de país, que pueda trabajando en la iniciativa de datos abiertos, y hemos estado trabajando en estas estrategias de cambio climático que deben trabajar juntos como han hecho. Y este es un ejemplo. Muchas gracias, Pierre. Tenemos unas muy buenas preguntas que vienen. Estoy consciente de que tenemos esas preguntas y intentaré tener un tiempo para esta sesión de preguntas y respuestas. Esta es una pregunta que tengo para Pierre, pero cualquier otra persona puede contestar si gustan. Uno de los retos principales en nuestro paper para implementar enfoques de datos abiertos para acción climática, incluyendo una falta de comprender los datos, las prácticas de datos, falta de un marco regulatorio, una falta de liderazgo del gobierno político. No sé si estás abierto con estos retos de datos abiertos y este aprendizaje que hemos tenido y aprendizajes que se han obtenido en otros dominios. Lo que está claro es que el cambio climático es tan transversal, tanto nacional como subnacional, que la coordinación de nivel que mencionó Brian es inmenso. Pierre, creo que tú identificaste algunos de estos. ¿Puedes agregar a esta lista de trabajar con diferentes países? Algunos de estos están en el top como los retos más grandes, o esto depende de los países de acuerdo con su capacidad técnica y contexto político. ¿Está ligado al contexto específico o estamos haciendo progreso en superar estas barreras o nos estamos moviendo hacia otros retos? ¿Cuál es tu opinión sobre estos retos de datos abiertos y enfoques de datos abiertos? Claro, por supuesto que hay progreso. Hace 10 años casi ningún país estaba haciendo esta iniciativa de datos abiertos. Y ahora no tengo número, pero la mayoría de las economías avanzadas tienen un equipo de datos abiertos. Creo que sí hay progreso. Pero uno de los retos es relacionado con los países que van a estar más afectados por el cambio climático y aquellos que ya sufren de pobreza crónica y diferentes límites. Esos países puede ser difícil para ellos construir todas estas infraestructuras al nivel de apertura que nos gustaría. Creo que algunas soluciones, algunas veces nosotros pensamos que los datos abiertos o tienen productos como algo que logras entre todos, pero muchas veces muchos de estos proyectos, de hecho, se comparte el problema. Por ejemplo, en el WRI, ustedes saben lo que nos significamos y lo que puede ser bueno. Vale, esto es importante para esos países encuentren la forma de lo que pueden invertir ellos solos y tienen que ser capaces de identificar con quién pueden trabajar y qué tipo de productos pueden sacar ventaja. Cada vez hay más grupos de datos sobre el clima y las cosas que pueden utilizar esos países para sacar beneficios de estos grupos de datos es que pueden enfocarse en sus temas locales. Si eso es algo que los datos de la población, eso no es algo que otros pueden hacer por ti, eso debería ser tu enfoque. Y por ejemplo, ligar temas de género como un tema global, eso es algo que podríamos ayudar. Creo que la prioridad para esos países son clave. Y obviamente para ello tienen que tener su consejo correcto, pero encima de todo creo que priorizar bien es el tema, como tú dijiste.
Thank you, Pierre. Muchas gracias, Pierre. Me gustaría tener una pregunta final antes de que obtengamos el Q&A. Pierre, creo que hiciste un gran trabajo en resumir cómo los gobiernos deben pensar en sus prioridades. Gabriela, me gustaría saber desde tu perspectiva de sociedad civil y rendición de cuentas, siendo tan específica como puedas sobre el Caribe y Latinoamérica, ¿cuáles son las prioridades de tipos de datos que tienen que ser más accesibles, que son prioridad? ¿O has visto un cambio en los datos que se han sido abiertos en los últimos años para trabajar con estos retos de cambio climático o monitorear políticas o implementación de software? Puedo compartirte otra experiencia en la que trabajamos en 2019 con ustedes también. Con la Carta de Datos Abiertos hicimos un diagnóstico o una investigación sobre cuáles eran las prioridades para Chile y hicimos algunas entrevistas con diferentes expertos y agencias, probablemente agencias y también con sociedad civil, respecto a las variedades de cambio climático y los datos de cambio climático. Y lo que encontramos es que cuáles son los puntos clave para gobernancia, para una mejor toma de decisiones en Chile, es que primero hay que tener un sistema actualizado de inventario sobre las emisiones de efecto invernadero. También tener, porque no hay información sobre las finanzas del clima. Esto es clave para las políticas del clima. Y no tenemos información de cómo Chile o las diferentes oficinas están gastando dinero en diferentes medidas para luchar contra el cambio climático. También en sistemas de agua, y esto es muy crítico en Chile. La escasez de agua es un problema desde hace más de 10 años en el centro y también en el sur. Así que no hay buena información disponible sobre disponibilidad del agua. Y esto es crítico también si piensas en términos de transición de energía. El litio es importante para la transición de energía y el litio se extrae aquí en Chile, en el norte, y no sabemos la capacidad de estas cuencas y cómo estas cuencas se van a impactar por la extracción de estos metales. Y el otro punto es tener más información en vulnerabilidad territorial, en los impactos en los océanos y biodiversidad. Esas son las prioridades que nosotros hemos encontrado, pero también nos encontramos con obstáculos. Algunos de ellos, Brian dijo algo de coordinación. Hay un punto crítico o importante con la falta de coordinación entre las oficinas de servicio público. No hay un marco legal claro en Chile para reunir toda la información que ellos generan. Toda la información no está actualizada, es difícil de entender, como lo dije antes, así que no está sistematizada. Y esto es un reto. Tenemos que crear un sistema y hemos hecho un progreso. Ben menciona el Atlas de Cambio Climático. Esta es una herramienta muy importante. Quiero dar un ejemplo en el sector de la industria de salmón. El Atlas incluye el riesgo que tienen y que son causados por diferentes factores y cómo el cambio climático está afectando el sur de Chile, cómo esto está localizado en el sur y cómo estos eventos son más comunes. Y este Atlas lo dice, que ahí va a estar el impacto. No solo la industria,
sino las comunidades y el ecosistema que está ahí están muy, muy impactados por esto todos los años. Yo creo que tenemos una oportunidad hoy. Tenemos una ley de cambio climático que está en el Congreso. Estamos discutiendo ese cambio climático. Podemos incluir el compromiso de datos abiertos y tenemos la oportunidad de incluir un compromiso en los planes de OGP, este plan con el que estamos trabajando con el Ministerio del Medio Ambiente y también en la región. Otras regiones pueden hacer lo mismo, yo creo. Muchas gracias, Gabriela, por ilustrar con estos ejemplos tan claros. Creo que nada más, sé que nada más tenemos 5 minutos más. Me gustaría ver cuántas preguntas les puedo dar. Tal vez preguntaría si pueden mantener sus respuestas cortas. Esta es Alison Merchant. Gracias a todos por una gran discusión. Pregunta a Brian y a todos que pueden ver sobre la intersección de clima, género y datos abiertos. ¿Cómo se pueden usar los datos abiertos para cerrar brechas entre información con perspectiva de género para la gobernanza? Brian, ¿te gustaría hablar de ello? Y si alguien más quiere decir algo brevemente. Claro, sí. Sobre este trabajo de género, hemos estado trabajando con esto desde 2019. Hemos hablado de esto. Justo ahora hubo una junta donde donde se invitó a alguien del público que trabaja en cambio climático y también en género. Y nos gustaría hacer esto porque sabemos que el cambio climático afecta a las personas de forma diferente. Si tienes más dinero, si tienes menos dinero, si eres un hombre o eres una mujer, porque hay una brecha, hay vulnerabilidades diferentes. Pero sabemos eso, pero no tenemos los datos sobre eso. Hemos estado trabajando en esto con las instituciones y también hemos estado repasando algunos de los instrumentos que las instituciones hacen y ajustarlos. Y para tener esta transición, para tratar de incluir un enfoque de género en este instrumento. Así que, por ejemplo, manteniendo el atlas de riesgo de cambio climático, tenemos el riesgo de algunos de algunos problemas climáticos en el territorio, pero no tenemos en todos los mapas el género. El tema de género. Si tuviésemos esta información integrada con la plataforma, podríamos ver el riesgo de cambio climático, por ejemplo, en el territorio y también con un enfoque de género. Podríamos tenerla ahí desagregada. Estamos trabajando en esto por ahora. Estamos en un proceso para producir estos datos que apoyen esta afirmación. Es un trabajo en progreso. Hay una pregunta sobre la capacidad general, sobre el desarrollo general de capacidades. No sé si McPin o Pierre quieren hablar sobre esto. Tal vez McPin. Generalmente, ¿qué piensan que es la necesidad de desarrollo de capacidades prioritarias para abordar el tema de cambio climático y datos abiertos? Brian ya habló sobre esto a nivel de municipalidad. No sé si en los países, ¿qué tipo de capacidades, de necesidad de capacidades tienen? ¿Me pueden escuchar? Muy bien. Lamento el problema de audio más temprano. No sé si debo repetirme sobre mi respuesta pasada, pero quiero decir que algunas de las cosas que hemos intentado construir es
tener el espacio de datos y la información que los países nos han estado dando y tener documentos oficiales que nos han dado. Y esto viene de los reportes y de las comunicaciones nacionales, de la variedad de reportes, y cómo los países están implementando y el progreso que han hecho y sus acciones. Y también el tema de mitigación, que es más mi campo, que es la mitigación de gases de efecto invernadero, de cómo los países están adaptando sus efectos en cambio climático. Lo primero que queremos construir es expandir nuestra información de un enfoque más de mitigación, sino incluir información más allá de eso, como los retos de los países y sus problemas. Y, por ejemplo, un plan de adaptación nacional y un componente y en términos de desarrollo de capacitación, estamos buscando un enfoque global, no tanto algo como local, sino algo que está más centrado en una locación particular, para poder proveer esta plataforma global y tener un sentido de cuál es la información que te gustaría colectar cuando estás abordando temas de clima. Y estas son las brechas en términos de corrección de datos, y creo que ahí eso podría ser de ayuda cuando estamos ayudando a una necesidad o abordar un tema, evaluar un progreso y cómo les gustaría priorizar algo. Y creo que esto sea de utilidad y que está haciendo sentido. Sí, muchas gracias, McCain. Estamos en la hora y solamente quiero agradecer a los panelistas muchísimo por sus opiniones y su experiencia y por dar ejemplos muy claros. Gracias a todos los que se nos unieron el día de hoy. Estoy muy emocionado de que hay muchas personas, muchas sesiones en esta semana de Gobierno Abierto. Revisen la Alianza de Gobierno Abierto de su página para eso. Gracias al staff que está trabajando con esto. Hay muchos links que salieron y que trabajaremos en las plataformas y ligas que se mencionaron aquí. Esperamos verlos pronto. Gracias. Hasta luego.